Si estás lidiando con alguien que es inconsistente, que un día te muestra todo su interés, pero al siguiente te ignora completamente, este vídeo es para ti. Quédate, porque te voy a contar exactamente qué hacer para salir de este ciclo emocional y recuperar tu paz. Vamos a hablar de cómo la inconsistencia emocional realmente te afecta y cómo puedes cambiar esa dinámica de una vez por todas. Asegúrate de estar suscrita, ya que cada semana subo contenido de valor, que te ayude a abrir los ojos de una manera que nadie lo hará. Déjame contarte una historia que me hizo pensar mucho sobre lo que pasa cuando estamos en una relación inconsistente. Imagínate que estás en una habitación a oscuras. Hay una lámpara en la esquina, pero no está encendida todo el tiempo. De vez en cuando, la luz se enciende, te da un poco de esperanza, te ilumina, y sientes que ya no estás perdida. Pero, tan pronto como te acostumbras a esa luz, de repente se apaga. Te quedas a oscuras nuevamente. Te preguntas, ¿qué pasó? Si estaba encendida hace un momento. Y luego, la luz vuelve a encenderse brevemente, y el ciclo se repite, encendido, apagado, apagado. Este juego de luces intermitentes es exactamente lo que pasa cuando alguien es inconsistente contigo. Un día te muestran interés, te buscan, te dan atención, te hacen sentir especial, y al día siguiente desaparecen sin explicación alguna. El problema es que sigues esperando. Cuando la luz se enciende, te emocionas. Cuando se apaga, te sientes vacía y confundida, pero sigues esperando que la luz vuelva a prenderse, que las cosas mejoren. Al principio, este juego te mantiene enganchada, pero con el tiempo, lo que realmente pasa es que te agota emocionalmente, perdiendo el control de tus emociones. Ahora, ¿por qué la inconsistencia tiene tanto poder sobre nosotros? La razón principal es que nos engancha emocionalmente. Cada vez que la persona inconsistente te da un poco de su atención, tu cerebro lo asocia con una recompensa. Cuando esa persona te busca, te da algo, tu cerebro se siente bien, libera dopamina, y te hace sentir que estás en el camino correcto. Pero cuando esa persona se aleja o te ignora, la sensación de vacío aumenta, y tu mente se preocupa por buscar respuestas. Es un juego psicológico que juega con tus emociones. El cerebro se vuelve adicto a la incertidumbre. Te preguntas, ¿por qué no me busca ahora? ¿Será que está pensando en mí? Pero la verdad es que la inconsistencia te está haciendo dar vueltas en un ciclo sin fin. Es como una droga emocional. Eso nunca se convierte en una relación estable y sana. Lo que más daño te hace en este proceso es tratar de entenderlo todo. A veces pensamos, tal vez tiene miedo de comprometerse, tal vez no sabe lo que siente, o tal vez está pasando por un mal momento. Y de alguna manera, intentamos justificar su comportamiento para encontrar una explicación que nos haga sentir mejor. Pero lo que no estamos viendo es que esa persona te está dejando en un estado de incertidumbre emocional, y tú sigues buscando respuestas que nunca van a llegar. Cada vez que sigues buscando respuestas, lo que realmente estás haciendo es aferrarte a una versión idealizada de esa persona, una versión que tal vez nunca exista. Empiezas a justificar su comportamiento porque te niegas a aceptar la realidad de que no está tan comprometido contigo como tú lo estás con él. La realidad es que si esa persona está siendo inconsistente contigo, no te está dando lo que necesitas emocionalmente. Lo peor que puedes hacer es seguir buscando respuestas a un comportamiento que no es claro. Deja de justificar, de racionalizar lo que no tiene sentido. El problema viene cuando empezamos a idealizar a la persona inconsistente. De repente, creamos en nuestra mente una versión perfecta de él. Pensamos que, si tan solo le damos un poco más de atención, si le mostramos lo increíble que somos, finalmente se dará cuenta de lo que tiene frente a él. Pero esto es un error gigantesco. Cuanto más te enganchas emocionalmente, más te alejas de la realidad. Empiezas a ver a esa persona como alguien superinteresante, ocupada, emocionalmente independiente, misteriosa. Pero la verdad es que, esa persona no está invirtiendo de la misma manera en la relación. Lo peor es que, al hacer esto, te pierdes a ti misma en el proceso. Te comienzas a enfocar más en lo que la otra persona podría ser en lugar de ver lo que realmente está haciendo. Entonces, ¿cómo puedes romper este ciclo? Lo primero es aceptar que esta persona no está invirtiendo emocionalmente de la misma manera que tú. No es que te esté ignorando porque no te valore, es que no está tan comprometida como tú piensas. Y aquí está la clave, no sigas persiguiendo a quien no te está dando lo mismo que tú das. Recupera tu control emocional. Si te sientes vacía o ansiosa porque esa persona se aleja, es el momento de poner límites. No te sigas desgastando esperando algo que no está sucediendo. Lo que necesitas es volver a tu vida, reenfocarte en ti misma, en tus metas, en lo que te hace feliz.
Cuando te pones como prioridad, recuperas tu poder emocional. Deja de correr tras una luz intermitente, y empieza a buscar relaciones que sean constantes, que te den lo que realmente necesitas. No más juegos. No más incertidumbre. Te mereces a alguien que te valore siempre, no solo cuando decida aparecer. Así que, rompe el ciclo de la inconsistencia emocional. Acepta lo que está pasando y recupera tu poder. Ya no más esperar algo que no va a llegar. No pongas tu bienestar emocional en manos de alguien que no te da lo que necesitas. Es momento de poner límites, valorarte a ti misma y abrirte a algo mejor. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas con más claridad, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido que te empodere y te ayude a sanar. Recuerda que tu bienestar es lo más importante.